Introducción, el lenguaje oculto del deseo. La seducción no comienza cuando hablas, comienza cuando tu presencia despierta emociones que las palabras aún no han pronunciado. Antes de aprender las leyes, debes comprender una verdad que la mayoría de las personas pasa toda su vida sin llegar a descubrir. Cada día, las personas se sienten atraídas hacia ciertos individuos sin entender completamente por qué. Entran en una habitación, y de alguna manera, toda la atención comienza a dirigirse hacia ellos. Hablan y los demás escuchan con una atención que va mucho más allá de lo que la lógica, por sí sola, podría justificar. Se marchan, mucho después de que ya no están presentes, su recuerdo permanece vivo en la mente de quienes tuvieron contacto con ellos. Es tentador creer que ese poder pertenece a la belleza, la riqueza, el estatus o la suerte. Pero no es así. Existe una fuerza mucho más profunda, una que ha moldeado el comportamiento humano desde mucho antes de que las primeras ciudades se alzaran sobre la tierra. Es la fuerza que ha desencadenado guerras, inspirado obras maestras, levantado imperios, destruido reinos y transformado a personas comunes en auténticas leyendas. Esa fuerza es el deseo. Y el arte de despertar ese deseo se llama seducción. La mayoría de las personas malinterpreta la seducción porque la confunde con la manipulación. Imaginan trucos, engaños, frases ensayadas y juegos cuidadosamente calculados. Sin embargo, la seducción genuina es algo mucho más sutil, al mismo tiempo, infinitamente más poderoso. Es la capacidad de despertar emociones que ya existen bajo la superficie. Es el arte de convertirse en alguien imposible de olvidar. Los más grandes seductores de la historia no fueron siempre amantes. Algunos fueron gobernantes que inspiraron una devoción inquebrantable en millones de personas. Otros fueron artistas capaces de hacer que completos desconocidos se enamoraran de ideas. También hubo visionarios cuya sola presencia cambió el rumbo de la vida de quienes los rodeaban. Lo que los unía no era la belleza ni el encanto superficial. Era la comprensión. Comprendían que cada ser humano alberga anhelos ocultos, miedos secretos, sueños jamás pronunciados y una imagen íntima de la persona que desearía llegar a ser. Y sabían cómo dirigirse precisamente a esas partes invisibles del alma humana. Este libro no trata de controlar a las personas. Trata de comprender los principios psicológicos atemporales que generan atracción, influencia, fascinación y una conexión emocional profunda. En estas páginas descubrirás 14 leyes que gobiernan el movimiento mismo del deseo. Aprenderás por qué la atención posee mucho más poder que la apariencia. Porque el misterio suele ejercer una atracción más intensa que la certeza. Porque las personas desarrollan vínculos profundos con quienes las hacen sentirse realmente vistas. Porque la ausencia, en ocasiones, puede despertar un anhelo mucho mayor que la presencia. Y porque la forma más profunda de seducción nunca ha consistido en lograr que alguien te desee. Siempre ha consistido en ayudar a esa persona a experimentar una versión de sí misma que jamás quiera perder. Estas leyes se manifiestan en el amor, la amistad, el liderazgo, los negocios, el arte y en toda relación humana donde la influencia desempeña un papel importante. Son antiguas. Son universales. Y, una vez que empieces a reconocerlas, comenzarás a verlas en todas partes. Así que, antes de adentrarnos en la primera ley, detente por un momento y piensa en las personas que han dejado la huella más profunda en tu vida. Aquellas que nunca lograste olvidar por completo. Aquellas cuya presencia transformaba por completo la atmósfera de una habitación. Aquellas que te hicieron sentir más vivo, más comprendido y más importante de lo que te había sentido antes de conocerlas. ¿Cuál era su secreto? La respuesta comienza con la primera ley. Porque todo acto de seducción empieza mucho antes de que se pronuncie una sola palabra. Comienza con la presencia. Ley 1. Crea una presencia que nadie pueda ignorar. La presencia auténtica es un lenguaje silencioso que hace que los demás te noten antes de que pronuncies una sola palabra. Toda historia de seducción comienza mucho antes de que se pronuncie una sola palabra. Comienza con la calidad de la presencia que una persona lleva consigo cuando entra en un espacio. Es esa señal invisible que viaja por delante de cualquier presentación y anuncia, sin necesidad de anunciarse, que ha llegado alguien digno de atención. Esto no tiene que ver con la belleza física, aunque la belleza pueda ser una de sus manifestaciones. Se trata de algo más profundo,
más misterioso y mucho más accesible para cualquier ser humano. Es la cualidad de vitalidad que una persona irradia cuando está plena, completamente y sin pedir disculpas por ser quien realmente es. Piensa en las personas de tu vida que poseen esa cualidad. No son necesariamente las más ruidosas ni las que impresionan según los estándares convencionales. Sin embargo, cuando entran en una habitación, algo cambia. Las conversaciones se reorganizan. Las miradas se dirigen hacia ellas sin que nadie tenga que pedirlo. Surge una sutil fuerza gravitacional, como si el propio ambiente se hubiera reordenado silenciosamente alrededor de su presencia. ¿Qué es exactamente esa cualidad? ¿De dónde proviene? Proviene de la congruencia. La persona cuya presencia impone respeto sin el menor esfuerzo es aquella cuya vida interior y su expresión exterior están en perfecta armonía. No interpreta un personaje para agradar a quienes la rodean. Simplemente habita su propia experiencia con autenticidad. Siente con claridad lo que ocurre dentro de sí y permite que esas emociones influyan de manera natural en la forma en que se mueve, habla y sostiene su cuerpo. No está editándose constantemente según lo que imagina que los demás esperan ver. Está presente. Y esa presencia, por sí sola, resulta magnética. Esta es la ley fundamental de la seducción, porque sin ella ninguna de las demás funciona plenamente. Puedes comprender todos los principios de este libro. Puedes aplicar cada técnica con absoluta precisión. Y aún así fracasar al intentar despertar un deseo genuino en otra persona si tu presencia básica es tenue, insegura o simplemente inexistente. La persona que entra en una habitación como si una parte de ella ya se hubiera marchado, aquella cuya atención está dividida entre el momento presente y un juicio imaginario sobre sí misma en el futuro, la que mantiene el cuerpo como si no estuviera completamente convencida de tener derecho a ocupar espacio, esa persona no puede seducir. No porque le falten técnicas, sino porque la señal que transmite antes de decir una sola palabra es una señal de duda sobre sí misma. Y la duda sobre uno mismo nunca ha sido magnética. La presencia se construye a partir de la relación que mantienes con tu propia vida interior. La persona que ha aprendido a habitar plenamente sus sensaciones, sus emociones y sus percepciones sin huir constantemente de ellas ni intentar modificarlas. Aquella que puede sentir entusiasmo sin necesidad de representarlo y experimentar calma sin fabricarla artificialmente. Quien se siente verdaderamente en casa dentro de su propio cuerpo y de su propia mente, independientemente del entorno en el que se encuentre, lleva consigo una sensación de estabilidad y arraigo que los demás perciben de inmediato, incluso sin palabras. Esta cualidad no es arrogancia. En realidad, la arrogancia es exactamente lo contrario de la presencia auténtica, porque la arrogancia siempre es una actuación, un mecanismo de defensa contra el miedo a ser considerado insuficiente. La presencia genuina exige un tipo muy distinto de valentía. La valentía de simplemente estar ahí. La valentía de dejarse ver tal como uno es. La valentía de permitir que el entorno te acepte o te rechace sin modificar quién eres para controlar el resultado. Paradójicamente, esa valentía hace que cualquier intento de adaptación resulte innecesario. Porque quien no necesita desesperadamente la aprobación de los demás casi siempre termina obteniéndola. Existen disciplinas prácticas que permiten desarrollar esta cualidad. La primera es la disciplina del arraigo físico. Antes de entrar en cualquier lugar donde la presencia sea importante, quien comprende esta ley dedica unos instantes a regresar a su cuerpo. Siente el suelo bajo sus pies. Observa la calidad de su respiración. Percibe la vitalidad específica de su experiencia física en ese preciso instante. Esto no es misticismo. Es neurociencia. Una persona cuyo sistema nervioso permanece estable y plenamente presente, en lugar de anticiparse constantemente al peligro o mantenerse en estado de vigilancia, transmite señales no verbales completamente distintas de aquellas que proyecta alguien cuyo organismo permanece atrapado en el modo de lucha o huida, aunque vista el traje más elegante del mundo. La segunda es la disciplina de llegar despacio. En el ámbito de la presencia, la velocidad casi siempre es enemiga del impacto. La persona que entra apresuradamente en una habitación, que atraviesa la entrada con prisa o comienza a hablar antes incluso de haberse acomodado por completo, comunica algo muy importante sobre su relación con ese espacio. Transmite la sensación de sentirse una intrusa que necesita justificar su presencia mediante el movimiento constante y la actividad inmediata.
En cambio, quien se mueve sin prisa, entra con serenidad y se concede unos segundos para simplemente llegar antes de comenzar cualquier interacción, comunica exactamente lo contrario. Comunica que pertenece a ese lugar. Y la percepción de pertenencia es uno de los componentes más poderosos de una presencia verdaderamente irresistible. La tercera es la disciplina de la atención selectiva. La persona que posee una presencia auténtica no dispersa su atención por igual entre todos los presentes. La ofrece con intención. Y precisamente esa selectividad genera algo extraordinario. La experiencia de sentirse elegido. Cuando alguien con una presencia poderosa dirige toda su atención hacia ti, aunque solo sea durante unos segundos, el contraste entre su calma habitual y ese enfoque absoluto resulta impactante. De pronto sientes, de una manera profunda y completa, que importas. Y esa sensación despierta inmediatamente el deseo de volver a experimentarla. Deseas que vuelva a mirarte así. Deseas volver a ser visto con esa claridad. Deseas volver a ser elegido. Así es como la primera ley se convierte en una auténtica fuerza de seducción. La presencia no genera deseo principalmente en quien entra en la habitación. Lo genera en quienes reciben su atención. La calidad de atención que ofrece una persona verdaderamente presente es tan poco común y tan profundamente reconfortante que produce, en quienes la reciben, una orientación emocional hacia su origen que se parece extraordinariamente al nacimiento de la atracción. La primera ley encierra además un principio ético que atraviesa las 14 leyes de este libro. La presencia auténtica no puede fabricarse. No puede fingirse durante mucho tiempo sin que la actuación termine por derrumbarse. El seductor que domina realmente esta ley no es alguien que ha aprendido a aparentar estar presente. Es alguien que ha realizado el trabajo profundo y honesto de convertirse plenamente en quien realmente es. Y es precisamente en esa autenticidad, en esa forma genuina de habitarse a sí mismo, donde ha construido la manifestación más poderosa, más duradera y más irresistible del magnetismo que cualquier ser humano puede llegar a desarrollar. Y si este vídeo te aportó valor, te hizo reflexionar o te ayudó a entender mejor cómo funciona la influencia humana, déjame un me gusta y un comentario. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de alto impacto para ti. Y si quieres ir mucho más allá de lo que vimos hoy, te invito a descubrir cómo influir sobre las personas y hacer que te obedezcan, el manuscrito definitivo de la psicología oscura, 9 libros en uno. Una guía diseñada para ayudarte a comprender los mecanismos ocultos de la mente humana, desarrollar una inteligencia emocional estratégica y aprender cómo las emociones, las opiniones y la lealtad pueden ser influenciadas de manera poderosa y casi imperceptible. No es solo un libro. Es una herramienta para entender cómo funciona realmente la influencia en las relaciones, los negocios y la vida cotidiana. El enlace está en la descripción. Y recuerda, quien entiende la mente humana deja de ser manipulado por ella y comienza a tomar el control de sus decisiones. Ley 2. Descubre aquello que secretamente anhelan. Quien descubre el deseo oculto de un corazón posee la llave que ninguna apariencia puede abrir. Debajo de la superficie de cada persona que conocerás en tu vida, por debajo del papel profesional que desempeña, de la imagen social que proyecta y de la identidad cuidadosamente construida que muestra al mundo, existe un hambre. No se trata del hambre simple y evidente del deseo superficial. Es algo mucho más específico. Mucho más íntimo. Es el hambre de la vida que nunca llegó a vivirse. Es esa parte de su ser que jamás ha sido vista por completo. Es el deseo que nunca se atrevió a expresar en voz alta, ya fuera porque no estaba seguro de que fuera aceptable, porque nunca encontró a alguien con quien compartirlo o porque ponerlo en palabras habría hecho que se volviera demasiado real, y eso resultaba aterrador. La segunda ley de la seducción consiste en el arte de descubrir ese hambre. No mediante interrogatorios ni a través de una curiosidad evidente, sino mediante una atención profunda, paciente y auténticamente interesada que permita a la otra persona sentirse lo suficientemente segura como para revelar aquello que normalmente mantiene oculto. Esta es, quizás, la habilidad más íntima y una de las más trascendentales dentro del arte de la influencia. Porque quien descubre aquello que otra persona realmente anhela posee algo que ninguna cantidad de belleza, encanto o atractivo convencional puede igualar. Posee la llave de su mundo interior. Por eso, en su nivel más profundo, la seducción tiene muy poco que ver con el seductor y casi todo que ver con la persona que está siendo seducida.
El seductor que concentra toda su atención en proyectar su atractivo, su inteligencia, su belleza o su carisma permanece en la superficie. En cambio, el seductor que dirige toda su atención hacia la otra persona, que siente una curiosidad sincera por comprender que la conmueve, que la entusiasma, que anhela, qué pérdidas la han marcado y que ha estado esperando encontrar durante toda su vida, está actuando en el nivel donde nace el verdadero deseo. Toda persona alberga simultáneamente varios niveles de hambre. Existe el hambre superficial, las preferencias declaradas, los deseos reconocidos y aquellas cosas de las que hablan con naturalidad y sin reservas. Luego aparece el hambre intermedia, aquello que esperan alcanzar pero que todavía no terminan de expresar, los sueños con los que aún no se han comprometido del todo, las necesidades de las que solo son parcialmente conscientes. Y, finalmente, existe el hambre profunda. Ese anhelo inmenso por algo que, en muchos casos, ni siquiera han logrado formular con claridad para sí mismos. El deseo de experimentar un tipo específico de conexión. De sentirse verdaderamente comprendidos. De ser libres. De vivir una aventura. De pertenecer a algún lugar. De sentirse importantes. De encontrar aquello que, de una u otra forma, han estado buscando durante toda su existencia. La persona capaz de llegar hasta esa hambre profunda, aquella que encuentra la nota exacta que resuena con aquello que el otro ha estado necesitando durante toda su vida, provoca una experiencia de reconocimiento tan intensa que resulta casi abrumadora. Porque cuando alguien toca tu hambre más profunda, aunque sea de manera indirecta, incluso sin nombrarla, algo dentro de ti responde con un alivio inmenso. Un alivio que se parece extraordinariamente a regresar a casa después de un largo viaje. Y ese alivio queda inevitablemente asociado con la persona que fue capaz de despertarlo. Deseas volver a sentirlo. Deseas protegerlo. Deseas experimentarlo una y otra vez. Eso es el deseo en su forma más poderosa. Y no nace de las cualidades del seductor. Nace de la atención que el seductor presta a las tuyas. ¿Cómo puede alguien descubrir el hambre profunda de otra persona? No haciéndole preguntas directas. Los anhelos más profundos rara vez se encuentran disponibles para una investigación frontal. Con frecuencia, la propia persona ni siquiera sabe de manera consciente qué es aquello que más desea. Conoce las historias que se cuenta acerca de su propia vida. Conoce sus preferencias oficiales. Sabe qué respuestas ofrecer cuando alguien le pregunta qué quiere. Pero su verdadera hambre suele vivir en el subtexto de su manera de hablar. Se revela en aquello que, inesperadamente, ilumina su rostro. En los temas a los que vuelve una y otra vez durante las conversaciones, como si estuviera rodeando algo que todavía no pudiera mirar directamente. Se manifiesta en aquello que despierta su nostalgia. En esos pequeños instantes de emoción genuina que consiguen atravesar la imagen cuidadosamente controlada que presenta al mundo. El gran descubridor de los anhelos profundos es, antes que nada, un gran oyente. Pero no un oyente que espera impaciente su turno para hablar. Tampoco uno que escucha mientras calcula estratégicamente qué responder. Sino alguien que está plenamente presente en la experiencia del otro. Alguien que escucha no solo las palabras, sino también la emoción que las sostiene. Que percibe el cambio casi imperceptible en el tono de voz cuando aparece un tema importante. Que observa el brillo fugaz en los ojos cuando se menciona una posibilidad determinada. O la sombra igualmente breve que cruza su expresión cuando algo demasiado importante es minimizado y rápidamente dejado de lado. Esas microseñales son el mapa que conduce al hambre profunda. Son involuntarias. Y precisamente por eso son honestas. Aparecen antes de que el sistema de autoprotección social tenga tiempo de corregirlas. Por esa razón muestran la verdad de lo que la persona siente y no simplemente la imagen que intenta proyectar. Quien aprende a interpretar esas señales con precisión, sobre todo, con una compasión auténtica, no para aprovecharse de ellas, sino para comprenderlas y responder a ellas con respeto, accede a una forma de intimidad que la mayoría de las personas jamás llega a experimentar en toda su vida. Una vez que comienzas a comprender cuál es el hambre profunda de alguien, el siguiente paso no consiste en afirmar inmediatamente que tú puedes satisfacerla. Ese impulso, presentarte rápidamente como la respuesta definitiva al vacío del otro, pertenece al seductor impaciente. Y casi siempre termina produciendo el efecto contrario.
Porque quien carga con un anhelo profundo ya ha escuchado antes a otras personas asegurar que podían llenar ese vacío. Y ya ha conocido la decepción. Por eso, sus defensas frente a esa clase de promesas suelen ser especialmente fuertes. Lo que necesita no es una afirmación. Necesita una demostración. No necesita promesas. Necesita una experiencia. Necesita sentir, poco a poco y sin anuncios grandilocuentes, que cuando está contigo, algo que llevaba mucho tiempo necesitando comienza, silenciosamente, a ser alimentado. Ley 3. Retírate en el momento de mayor interés. El deseo crece allí donde la cercanía deja espacio para que la imaginación complete lo que aún no puede alcanzar. Existe un instante en toda seducción auténtica en el que la otra persona se encuentra completamente interesada, profundamente involucrada y ligeramente inclinada hacia ti, con algo muy parecido a la esperanza reflejada en sus ojos. Y es precisamente en ese momento cuando la mayoría de las personas rompe esta ley. La ley del retiro. Porque el instinto dicta exactamente lo contrario. Si la otra persona está interesada, lo natural parece ser ofrecerle aún más. Si está comprometida con la conversación, parece lógico intensificar esa conexión. Si se inclina hacia ti, el impulso inmediato es acercarte también. Sin embargo, la psicología de la seducción exige, precisamente en ese instante, el movimiento opuesto. Retrocede. Retírate. Crea un poco de distancia justo cuando la cercanía parece estar más disponible. No de manera brusca. No con frialdad. Y mucho menos con desprecio. Hazlo con una naturalidad serena, sin prisa, como quien simplemente dirige su atención hacia otra parte por un momento. De ese modo, la otra persona queda suspendida en un estado de movimiento inconcluso, extendiéndose emocionalmente hacia algo que hace apenas unos segundos estaba al alcance de su mano y que ahora, suavemente, ha quedado un poco más lejos. Esta es la ley del retiro estratégico, y constituye uno de los principios psicológicos más poderosos de todo este libro. Su fuerza proviene de la arquitectura más profunda del deseo humano, una arquitectura que posee una naturaleza casi paradójica. El deseo aumenta en proporción directa a la incertidumbre. Aquello que se posee por completo deja de ser deseado de la misma manera en que continúa siéndolo aquello que está casi al alcance, pero todavía no termina de pertenecernos. Lo completamente obtenido se vuelve familiar. Y la familiaridad, aunque brinda seguridad y consuelo, suele convertirse en la mayor enemiga de la pasión. En cambio, aquello que está a punto de conseguirse, pero aún permanece ligeramente fuera del alcance, genera lo que los psicólogos denominan motivación apetitiva. Es un estado de impulso constante hacia adelante. Un deseo hambriento. Una energía viva que impulsa a seguir acercándose. Y, en muchos sentidos, ese estado resulta más intenso, más estimulante e incluso más placentero que el simple hecho de poseer aquello que se desea. Piensa por un momento en tu propia experiencia. Cuando recuerdas una relación importante, el recuerdo que permanece más vivo rara vez corresponde al momento en que todo estaba asegurado y estable. Lo que realmente permanece grabado es el instante del casi. La conversación que terminó antes de que tú quisieras que terminara. Aquella noche perfecta que llegó demasiado pronto a su final. Ese momento en que descubriste que realmente deseabas a alguien, pero todavía no sabías si esa persona también te elegiría a ti. Esos son los recuerdos que dejan una marca imborrable. Aquellos a los que vuelves una y otra vez durante los días siguientes. Los que mantienen viva la imaginación. Los que crean en tu interior una orientación activa hacia el deseo. La ley del retiro estratégico crea deliberadamente esa clase de momentos. No mediante crueldad, ni a través de juegos emocionales manipuladores, sino comprendiendo que un deseo duradero necesita conservar una cierta dosis de incertidumbre. Porque ¿quién siempre está disponible? ¿Quién siempre está presente? ¿Quién siempre entrega absolutamente todo de sí? Termina eliminando de la relación precisamente aquello que hace que el deseo siga sintiéndose como deseo y no se transforme únicamente en comodidad. Ahora bien, este retiro debe ser auténtico para que funcione. Y este punto es absolutamente fundamental. El retiro fingido, ese alejamiento exageradamente evidente cuyo único propósito consiste en provocar ansiedad o hacer que la otra persona persiga desesperadamente, se detecta con mucha facilidad. Y cuando eso ocurre, no genera deseo. Genera resentimiento.
La persona que percibe que está siendo obligada deliberadamente a perseguir a alguien pierde algo esencial. Pierde su sensación de libertad. Pierde la sensación de que sigue eligiendo por sí misma. Y cuando alguien siente que ha perdido esa libertad, deja de experimentar deseo y comienza a levantar defensas. El retiro auténtico es completamente distinto. Nace del hecho de que el seductor está verdaderamente comprometido con su propia vida. Tiene intereses reales. Compromisos reales. Alegrías reales. Proyectos propios. Relaciones significativas. Una existencia rica y plena que continúa desarrollándose incluso cuando la otra persona no está presente. Por esa razón, no necesita fingir que se aleja. Su distancia aparece de manera completamente natural. Porque no pasa el tiempo esperando la siguiente interacción. Está viviendo. Está creciendo. Está disfrutando de su propia existencia. Y esa plenitud, esa independencia emocional y vital, resulta profundamente atractiva. Porque transmite un mensaje silencioso pero poderoso. Le dice al otro que está frente a una persona cuya vida posee tanto valor que merece ser perseguida. El momento exacto para retirarse constituye un arte que solo se desarrolla mediante la práctica y la sensibilidad. Requiere aprender a leer correctamente cada situación. Exige distinguir cuando el interés de la otra persona es realmente profundo y cuando simplemente está siendo amable. Supone percibir el instante preciso en el que su deseo ha alcanzado el punto en el que un pequeño paso atrás hará que aumente, en lugar de extinguirse. Esto no debe entenderse como un cálculo frío. Es, más bien, una forma de sintonía emocional. Una sensibilidad hacia el ritmo natural de la interacción que permite reconocer cuando ha llegado el momento de mayor impacto. Existe, además, una dimensión mucho más profunda en esta ley. Una que trasciende cualquier técnica. El seductor que realmente domina el arte del retiro ha comprendido primero una verdad acerca de sí mismo. Ha comprendido que posee suficiente valor como para ser alguien digno de ser buscado. Ha comprendido que su presencia constituye un regalo y no algo que deba darse por sentado. Ha comprendido que su atención, su tiempo y su energía poseen un auténtico valor. Y cuando una persona alcanza esa comprensión, el retiro deja de ser una estrategia. Se convierte simplemente en la expresión natural de alguien que conoce su propio valor y que no lo entrega indiscriminadamente. Ley 4. Apela a la persona que desean llegar a ser. Las personas se enamoran con mayor facilidad de quien les permite vislumbrar la mejor versión de sí mismas. Toda persona vive una doble vida. Existe la vida que realmente está viviendo, las decisiones que ha tomado, los papeles que desempeña, las limitaciones que ha aceptado y los compromisos que ha hecho con la realidad. Pero también existe otra vida. La vida que imagina en sus mejores momentos. La persona que sería si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si hubiera tenido más valentía. Si hubiera tomado otras decisiones. Si alguien hubiera sido capaz de verla con suficiente claridad como para despertar todo aquello que lleva dentro. Ese yo imaginado, esa identidad deseada, constituye una de las fuerzas más poderosas dentro de toda la psicología de la seducción. La cuarta ley consiste en el arte de dirigirse precisamente a esa versión ideal de la persona. No mediante halagos, porque el halago no es más que un pariente superficial y rudimentario de este principio. El halago dice, eres maravilloso. Se dirige a la persona tal como es en el presente, y aunque produce una sensación agradable, su efecto suele ser superficial y pasajero. Lo que esta ley exige es algo radicalmente distinto. Exige percibir con autenticidad quién podría llegar a ser esa persona y comunicarle esa percepción de una manera que le haga sentir, quizá por primera vez en su vida, que alguien ha visto la versión más completa y elevada de lo que realmente es. Esa es precisamente la experiencia que provocan los grandes mentores, los grandes amores y los grandes líderes. Todos ellos logran que las personas se sientan vistas no desde la realidad limitada de su presente, sino desde el inmenso potencial que llevan dentro. Las reflejan no como son ahora, sino como son en sus mejores momentos. Y, aún más importante, como podrían llegar a ser si lograran vivir permanentemente desde esa mejor versión de sí mismas. Esta experiencia es tan extraordinariamente rara y tan profundamente nutritiva para el ser humano que crea casi de inmediato un vínculo intenso entre quien la provoca y quien la recibe.
La psicología que sostiene esta ley tiene sus raíces en el concepto del yo ideal. Un constructo psicológico que representa la imagen más elevada que una persona tiene de sí misma. La versión de quien desea convertirse. La representación de aquello que aspira a encarnar. Las investigaciones en psicología muestran de manera consistente que los seres humanos están profundamente motivados por el deseo de reducir la distancia que existe entre su yo real y su yo ideal. Cuanto más sienten que su vida se acerca a esa versión soñada de sí mismos, mayor bienestar experimentan. Y, de la misma manera, se sienten naturalmente atraídos hacia las personas y las circunstancias que parecen acercarlos a esa identidad ideal. El seductor que domina esta ley no hace promesas. No dice, yo te convertiré en esa mejor versión de ti. Hace algo mucho más sutil. Y muchísimo más poderoso. Trata a la otra persona como si esa mejor versión ya existiera. Interactúa con la identidad que vive en la imaginación más noble de esa persona. La invita silenciosamente a salir a la luz mediante la calidad de sus expectativas, la profundidad de su atención y la forma en que responde a ella. Este fenómeno posee un extraordinario efecto de profecía autocumplida. Cuando alguien te trata como una persona inteligente, comienzas a comportarte con mayor inteligencia en su presencia. Cuando alguien cree profundamente en tu valentía, descubres dentro de ti un coraje que antes parecía inaccesible. Cuando alguien te mira como si fueras capaz de lograr cosas extraordinarias, descubres que, estando a su lado, eres capaz de intentar aquello que jamás te atreverías a hacer frente a quienes solo ven en ti a una persona común. Esto no es una actuación. Es un mecanismo psicológico completamente real. Es la manera en que los seres humanos nos convertimos, primero de forma temporal, o con el tiempo, de manera permanente, en la versión de nosotros mismos que la mirada de otra persona logra despertar. Sin embargo, el seductor que desea dominar esta ley debe realizar primero un trabajo indispensable. Debe aprender a percibir auténticamente el potencial de la otra persona. Ese potencial no puede inventarse. No puede aplicarse mediante fórmulas genéricas. Debe ser específico. Debe pertenecer únicamente a esa persona. Y debe surgir de una observación auténtica de aquello que existe dentro de ella pero que todavía no ha encontrado una expresión completa. Pregúntate, ¿qué cualidad aparece en esa persona que sugiere que existe algo mucho más grande esperando desarrollarse? ¿Qué capacidad revela, cada vez que la pone en práctica, una luminosidad especial que indica que es mucho más de lo que sus circunstancias actuales permiten ver? Encontrar respuestas verdaderas a estas preguntas exige exactamente el mismo tipo de atención profunda, paciente y genuina que exploramos en la segunda ley. No puedes hablar con precisión al yo ideal de alguien si antes no has dedicado el tiempo suficiente para descubrir qué contiene realmente ese yo ideal. Por eso las leyes de la seducción no funcionan de manera aislada. Todas se sostienen entre sí. La presencia descrita en la primera ley crea la calidad de atención necesaria. La escucha profunda de la segunda ley revela tanto el anhelo oculto como el potencial de la otra persona. Y la cuarta ley utiliza todo aquello que ha sido descubierto para crear una de las experiencias más poderosas que un ser humano puede vivir. La experiencia de sentirse visto en el nivel más profundo de quien realmente puede llegar a ser. Ley 5. Conviértete en un espejo de sus valores más profundos. Nada une con más fuerza que sentirse comprendido en aquello que define quién eres realmente. Los seres humanos sienten una atracción casi gravitacional hacia quienes parecen comprender y compartir sus valores más profundos. No sus preferencias superficiales. No sus opiniones sobre los temas del momento. Sino sus valores esenciales. Aquellas convicciones por las que estarían dispuestos a sacrificarse. Los principios sobre los que construyen su identidad. Las creencias que no perciben como simples opiniones, sino como una parte inseparable de quienes son. Cuando encuentras a alguien que parece compartir esos valores fundamentales, ocurre algo extraordinario en tu psicología. Las barreras sociales comienzan a descender. La cuidadosa administración de la imagen que proyectas se relaja. Y experimentas una sensación de alivio casi física al comprender que, con esa persona, no necesitas empezar desde cero explicando quién eres o por qué piensas como piensas. Sientes que ya habla el mismo lenguaje de aquello que más importa para ti.
Y dentro de esa experiencia de valores compartidos surge una conexión cuya profundidad e intimidad difícilmente podrían alcanzarse incluso después de años de interacciones ordinarias. La quinta ley consiste en el arte de convertirse en ese espejo. No mediante el fingimiento. No adoptando, de manera oportunista, valores que en realidad no posees, sino desarrollando genuinamente la capacidad de descubrir los verdaderos puntos de resonancia entre tus propios valores y los de la otra persona, para permitir que esos puntos comunes se conviertan en el centro natural de la relación. Toda persona, por muy distinta que sea de ti en su historia, su cultura o su manera de ver el mundo, comparte contigo algunos valores auténticos. El arte de esta ley consiste precisamente en descubrir esos valores compartidos y permitir que definan la calidad del vínculo que construyen. Esto no es engaño. Dos personas pueden compartir profundamente el valor de la honestidad, del coraje, de la creatividad, de la justicia, incluso cuando prácticamente todo lo demás en sus vidas y en sus perspectivas sea completamente diferente. Y cuando ese valor compartido es descubierto y reconocido, la conexión que nace de él es completamente real. No es una emoción fabricada. Es auténtica. El mecanismo psicológico mediante el cual funciona esta ley recibe el nombre de similitud percibida. Y sus efectos sobre la atracción y la influencia han sido ampliamente documentados por la psicología. Nos agradan las personas que percibimos como semejantes a nosotros. Confiamos más en ellas. Nos dejamos persuadir con mayor facilidad por sus ideas. Y nos mostramos mucho más abiertos a desarrollar intimidad con ellas. Se trata de un sesgo profundamente arraigado en nuestra evolución. Durante miles de años, quienes compartían características, costumbres y valores con nosotros tenían muchas más probabilidades de convertirse en aliados que en enemigos. Aunque el mundo haya cambiado, nuestra mente continúa conservando ese antiguo mecanismo. El verdadero conocedor de esta ley comprende que la semejanza basada en gustos superficiales posee mucho menos poder que la semejanza basada en valores esenciales. Dos personas que disfrutan del mismo tipo de música o de la misma comida encuentran un punto agradable de encuentro. Pero dos personas que comparten un compromiso profundo con un mismo principio poseen el fundamento de una relación capaz de fortalecerse y profundizarse con el paso del tiempo. El espejo del que habla esta ley debe reflejar con absoluta precisión. Eso significa prestar verdadera atención a los valores que la otra persona realmente posee. No a los que tú proyectas sobre ella. Ni a aquellos que supones que tiene únicamente por la imagen que presenta ante el mundo. Las personas suelen sorprendernos en este aspecto. Quien parece completamente convencional puede albergar, en su mundo interior, valores profundamente poco convencionales. Quien aparenta ser relajado y despreocupado puede organizar toda su vida alrededor de un compromiso silencioso pero intenso con la excelencia. Quien transmite una enorme seguridad puede llevar en el centro de su identidad un profundo valor por la vulnerabilidad, la cercanía emocional y la conexión humana, precisamente aquello que su apariencia segura intenta proteger. Descubrir esos valores auténticos exige exactamente la misma calidad de escucha profunda y de curiosidad genuina que la segunda ley requiere para descubrir el hambre más profunda de una persona. De hecho, el anhelo profundo y los valores esenciales suelen estar estrechamente relacionados. Aquello que una persona más desea suele ser el reflejo de aquello que más valora y que, al mismo tiempo, siente que todavía no ha podido expresar plenamente ni honrar en su vida. Una vez que esos valores auténticos han sido reconocidos, el reflejo debe producirse con extrema sutileza. La persona que proclama demasiado fuerte sus propios valores, la que exagera la coincidencia, la que insiste constantemente en decir, yo pienso exactamente igual que tú en todo, produce justamente el efecto contrario al que pretende conseguir. Quien domina verdaderamente esta ley permite que los valores compartidos aparezcan de forma natural en el curso de la conversación y en la manera de actuar. No necesita anunciarlos. Permite que sea la otra persona quien descubra esa resonancia por sí misma. Porque, en este ámbito como en tantos otros de la naturaleza humana, el descubrimiento posee un poder infinitamente mayor que cualquier declaración. Y si este vídeo te abrió los ojos, te hizo pensar diferente o te ayudó a comprender cómo funciona realmente la influencia sobre las personas, apóyame con un me gusta y déjame un comentario.
Tu apoyo hace posible que siga compartiendo contenido cada vez más profundo y poderoso. Y si quieres aprender técnicas avanzadas de persuasión, control emocional e influencia psicológica que pocas personas conocen, te recomiendo leer Cómo influir sobre las personas y hacer que te obedezcan, el manuscrito definitivo de la psicología oscura, 9 libros en uno. Dentro de esta obra descubrirás cómo interpretar las emociones ocultas, influir en decisiones, fortalecer tu presencia psicológica y comprender los mecanismos que moldean opiniones, lealtades y comportamientos, muchas veces sin que los demás lo perciban. Este no es un libro común. Es una guía intensa y reveladora para quienes quieren dejar de ser manipulados y comenzar a entender las reglas invisibles que mueven las relaciones, los negocios y la sociedad. El enlace está en la descripción. Recuerda, el verdadero poder no está en imponer, sino en comprender la mente humana mejor que la mayoría. Ley 6. Domina el arte de la sugerencia. Lo que se insinúa con elegancia suele permanecer más tiempo en la mente que aquello que se dice de forma directa. La afirmación directa destruye el misterio. La petición directa elimina el placer de ofrecer algo libremente. La declaración abierta del deseo, cuando se hace demasiado pronto y con demasiada claridad, le arrebata a la otra persona el papel que más desea desempeñar dentro de la seducción. El papel de quien elige. Y cuando desaparece la sensación de libertad para elegir, lo que nace ya no es deseo. Es obligación. Y la obligación constituye la muerte de la seducción. La sexta ley consiste en dominar el arte de la sugerencia. El arte de comunicar deseo, interés y posibilidad a través de canales indirectos, ambiguos y lo suficientemente sutiles como para poder ser interpretados de distintas maneras. Mediante una mirada que se prolonga apenas medio segundo más de lo habitual. Mediante una pregunta que contiene implícitamente su propia respuesta. Mediante una historia contada acerca de otra persona que, en realidad, también habla silenciosamente de la relación presente. Mediante un gesto que podría parecer insignificante, aunque no lo sea. Mediante un cumplido dirigido a un detalle tan específico, tan cuidadosamente observado, que resulta imposible confundirlo con una cortesía genérica. La sugerencia funciona porque activa la imaginación. Y la imaginación, cuando se despierta de la manera adecuada, realiza el trabajo de la seducción con mucha mayor eficacia que cualquier aproximación directa. La persona que recibe una declaración clara y explícita de deseo solo necesita evaluarla y decidir cómo responder. ¿Pero quién recibe una sugerencia? Una señal ambigua que quizás signifique aquello que espera que signifique. Se ve obligada a poner en marcha su imaginación para interpretarla. Y, al hacerlo, comienza a participar activamente en la creación misma de la posibilidad que intenta comprender. Ese es el profundo mecanismo psicológico que sostiene esta ley. La persona que imagina una posibilidad comienza, al mismo tiempo, a contribuir a su creación. El deseo que imagina como una realidad posible empieza a sentirse como un deseo propio. Como una idea nacida dentro de ella. Como una inclinación personal. Y el seductor que sembró esa posibilidad mediante una simple sugerencia ha conseguido algo extraordinario. Ha logrado que la otra persona experimente ese deseo como algo que nació espontáneamente en su interior. Que sienta que se acerca por iniciativa propia. No porque alguien la empuje, sino porque ella misma ha decidido avanzar. El lenguaje de la sugerencia actúa simultáneamente a través de varios canales. Está el canal verbal. La cuidadosa elección de palabras capaces de contener varios significados al mismo tiempo. La pausa colocada en el instante exacto que otorga a una frase una importancia que jamás tendría si se pronunciara de corrido. La historia que, bajo su superficie, esconde silenciosamente otra historia. Luego está el canal físico. La proximidad. La orientación del cuerpo. La inclinación del rostro. La calidad de la mirada. La duración del contacto visual. Y también existe el canal del contexto. La capacidad de elegir lugares y situaciones que ya poseen, por sí mismos, una carga emocional determinada. Espacios asociados con ciertas emociones. Con determinados recuerdos. Con posibilidades específicas. De esa manera, es el propio ambiente el que realiza gran parte del trabajo de la sugerencia, sin necesidad de que ninguno de los dos tenga que decir una sola palabra. El arte de sugerir exige una actitud lúdica y ligera.
Una sugerencia pronunciada con demasiada intensidad, con demasiada intención visible, con una necesidad demasiado evidente, pierde inmediatamente su condición de sugerencia y comienza a sentirse como una forma de presión. La sugerencia más sutil, expresada con absoluta naturalidad y aparentemente olvidada por quien la formuló, suele ser la más poderosa, porque permanece viviendo en la mente de quien la recibió. Crece silenciosamente. Aumenta su importancia precisamente porque quien la lanzó nunca pareció preocuparse por el efecto que pudiera producir. El tiempo lo es todo en el arte de sugerir. La misma insinuación, la misma mirada, la misma frase cuidadosamente elegida, puede producir efectos completamente distintos dependiendo del momento en que aparezca. Si llega demasiado pronto, cuando todavía no existe suficiente conexión emocional, probablemente será ignorada o pasará completamente desapercibida. Si llega demasiado tarde, cuando la relación ya se ha acomodado en una dinámica que excluye la posibilidad sugerida, parecerá fuera de lugar o incluso desesperada. Pero cuando aparece en el instante adecuado, cuando la otra persona se encuentra abierta emocionalmente, cuando sus defensas han descendido de manera natural, cuando el vínculo entre ambos está vivo, presente y lleno de energía, entonces, la sugerencia más ligera produce un impacto infinitamente mayor de lo que su aparente insignificancia haría imaginar. Practicar el arte de la sugerencia significa también practicar el arte de la contención. Todo seductor que ha llegado a dominar esta ley ha aprendido primero a resistir la necesidad de decir siempre lo evidente. Ha aprendido a dejar espacio, en cada interacción, para que la imaginación de la otra persona complete aquello que permanece sin decir. Ha aprendido a valorar el silencio tanto como las palabras. Y, sobre todo, ha comprendido una verdad fundamental. Que aquello que solo se insinúa suele recibirse con mucha más fuerza que aquello que se afirma de manera explícita. Porque lo insinuado exige que la mente de quien lo recibe dé un paso hacia ello. Y ese acto de avanzar interiormente, ese impulso de completar lo que permanece incompleto, ya constituye, por sí mismo, una de las formas más profundas del deseo. Ley 7, la trampa del ideal. El misterio alimenta la imaginación, y la imaginación convierte lo posible en inolvidable. Existe un encanto muy particular que aparece durante las primeras etapas de toda seducción. Es una cualidad de la experiencia que parece ligeramente irreal, como si las reglas ordinarias de la vida hubieran quedado suspendidas por un instante y algo más grande, más luminoso y extraordinario hubiera ocupado el lugar donde normalmente habita la realidad cotidiana. Ese encantamiento tiene un origen psicológico muy específico. Y comprenderlo constituye una de las ideas más importantes dentro de todo el estudio de la seducción. Ese encantamiento nace de la idealización. Durante las primeras fases de una atracción intensa, la mente humana pone en marcha un proceso tan involuntario como poderoso. Proyecta sobre la persona que le atrae un conjunto de cualidades que pueden o no estar completamente presentes en ella. No contempla únicamente quién es esa persona. Contempla quién podría llegar a ser. No observa solamente sus cualidades reales. También percibe la posibilidad de otras cualidades aún no reveladas. No ve únicamente a la persona existente. Ve también la versión ideal que su propia imaginación está construyendo a partir de la información limitada que posee. Esta idealización no constituye un engaño. No es una ilusión en el sentido patológico del término. Es simplemente la imaginación haciendo aquello para lo que fue diseñada. Cuando dispone de información insuficiente, llena naturalmente los espacios vacíos con aquello que espera encontrar. Y aquello que una mente enamorada espera encontrar casi siempre refleja sus propios deseos más profundos, sus anhelos más íntimos, sus necesidades emocionales más ocultas. Por esa razón, la persona que idealizas al comienzo de una atracción revela, con una precisión sorprendente, mucho más acerca de aquello que tú buscas en la vida que acerca de la persona misma. La séptima ley consiste en comprender y administrar deliberadamente este proceso de idealización. El seductor que domina esta ley entiende que jamás podrá controlar por completo la manera en que otra persona lo idealiza. Sin embargo, sí puede crear las condiciones que hacen que esa idealización sea más probable, más intensa y más duradera. ¿Y cuáles son esas condiciones? Principalmente, la incompletitud.
La imaginación necesita espacios vacíos para poder actuar. Necesita preguntas sin respuesta. Necesita zonas aún desconocidas. Cuanto más completamente conocemos a una persona, menos espacio queda para que la imaginación proyecte sobre ella su ideal. Por eso la excesiva familiaridad suele disminuir la intensidad de la atracción. No porque la persona haya perdido valor, ni porque deje de ser interesante, sino porque la imaginación ya no dispone de lugares donde trabajar. Los vacíos desaparecen. Las incógnitas se resuelven. Y la proyección pierde el soporte sobre el que antes podía sostenerse. Lo que permanece entonces es la persona real. Una persona que puede seguir siendo profundamente valiosa, pero que ya no ocupa el lugar del ideal construido por la imaginación. Administrar este proceso significa comprender el delicado equilibrio entre revelar y ocultar. El seductor que domina la séptima ley se muestra al otro de manera gradual. Cada revelación resulta lo bastante interesante, auténtica y significativa como para mantener vivo el interés. Pero, al mismo tiempo, cada una de ellas abre nuevas preguntas en lugar de cerrar definitivamente las anteriores. Comparte con generosidad ciertos aspectos de su mundo interior. Y protege cuidadosamente otros. No por manipulación, ni por cálculo frío, sino porque comprende que una conexión profunda necesita conservar la sensación de que todavía queda algo más por descubrir. Algo más por comprender. Algo más que será revelado cuando el momento y la relación hayan madurado lo suficiente. Sin embargo, esta ley posee una dimensión mucho más profunda. Y también mucho más delicada desde el punto de vista ético. Porque la trampa de la idealización es, efectivamente, una auténtica trampa. Y no solo para quien está siendo seducido. También para quien seduce. Cuando una persona ha sido profundamente idealizada, deja de relacionarse únicamente con otro ser humano. Comienza, en cierta medida, a relacionarse con la proyección que la imaginación del otro ha construido sobre ella. ¿Y sostener indefinidamente esa proyección? Mantener viva la distancia entre el ideal imaginado y la persona real. Exige una administración cada vez más compleja de aquello que se muestra y de aquello que permanece oculto. O bien conduce, tarde o temprano, al inevitable encuentro honesto con la realidad. Los verdaderos maestros de esta ley comprenden algo fundamental. El objetivo nunca consiste en mantener la idealización para siempre. Eso no solo es imposible. También sería profundamente indeseable. El verdadero propósito consiste en permitir que el proceso natural de idealización genere suficiente conexión emocional, suficiente confianza y suficiente inversión afectiva durante las primeras etapas de la relación. De ese modo, cuando la persona real termine apareciendo por completo, con todas sus virtudes, imperfecciones y humanidad, el vínculo ya contará con una base lo bastante sólida como para sostener la transición. La transición desde el encanto inicial hacia algo infinitamente más valioso. Una relación construida sobre la verdad. Más profunda. Más estable. Más auténtica. Y mucho más duradera que cualquier ilusión creada únicamente por la imaginación. Ley 8. Mantén la incertidumbre, pero nunca la desesperanza. El deseo necesita incertidumbre para respirar, pero siempre requiere esperanza para seguir viviendo. De todas las leyes que componen este libro, quizá la octava sea la más delicada de aplicar, al mismo tiempo, la que con mayor facilidad puede utilizarse de manera equivocada. Esta ley trata sobre el manejo de la incertidumbre dentro de la dinámica del deseo. Porque, como ya hemos visto en las leyes anteriores, la incertidumbre constituye uno de los motores fundamentales del deseo. Sin embargo, cuando esa incertidumbre se administra de forma incorrecta, deja de alimentar la atracción y comienza a transformarse en ansiedad. Y la ansiedad, cuando se prolonga sin alivio, termina convirtiéndose en sufrimiento. El sufrimiento no intensifica el deseo. Lo extingue. Y, en su lugar, deja crecer el resentimiento. La diferencia entre una incertidumbre que alimenta el deseo y una incertidumbre que destruye la relación se encuentra en una frontera muy precisa. Es la diferencia entre la esperanza y la desesperanza. La persona que vive en la incertidumbre, pero conserva la esperanza, permanece en un estado de deseo activo. Está involucrada. Está emocionalmente despierta. Se inclina hacia el futuro con entusiasmo y expectativa. En cambio,
Quien vive la incertidumbre desde la desesperanza pierde la confianza en que aquello que desea pueda llegar a suceder. Y cuando esa confianza desaparece, el deseo comienza a transformarse en otra cosa. Puede convertirse en una retirada defensiva. O en una persecución ansiosa y compulsiva que representa exactamente lo contrario de la verdadera atracción. La octava ley exige mantener a la otra persona dentro de esa delicada zona de incertidumbre productiva. Lo suficientemente incierta como para que el deseo permanezca vivo y la imaginación continúe trabajando. Pero siempre acompañada de suficientes señales positivas. Suficiente calidez auténtica. Suficiente conexión real. Suficientes evidencias concretas de que su presencia tiene valor para ti. Solo así la desesperanza permanece lejos. Mantener ese equilibrio exige sensibilidad. Exige atención. Exige una verdadera capacidad para percibir el estado emocional de la otra persona. No existe una fórmula mecánica. No hay reglas matemáticas. Se trata de un proceso continuo de ajuste y observación. Las señales positivas que impiden la aparición de la desesperanza no necesitan ser espectaculares. De hecho, las más poderosas suelen ser precisamente las más pequeñas. Un interés genuino por un detalle que solo pertenece a esa persona. Recordar algo que ella mencionó hace tiempo y demostrar, con ello, que realmente la escuchaste. Un gesto espontáneo de afecto. Una sonrisa inesperada. Un comentario lleno de humor que rompe momentáneamente la distancia y permite que la otra persona experimente, de manera clara, el afecto que realmente sientes por ella. Estas pequeñas señales poseen una fuerza extraordinaria precisamente porque son pequeñas y específicas. Transmiten un mensaje silencioso pero profundamente poderoso. Dicen, te veo. A ti, precisamente a ti. No estoy prestando atención a cualquiera. Estoy prestándote atención a ti. La administración de la incertidumbre siempre debe ir acompañada de lo que podríamos llamar el principio de la presencia genuina. El seductor que juega con la incertidumbre escondido detrás de un muro de inaccesibilidad emocional no genera deseo. Genera frustración. Quien utiliza la incertidumbre como una excusa para ocultar una auténtica indiferencia no está practicando una ley de la seducción. Está ejerciendo una forma de crueldad emocional. La octava ley solo funciona cuando detrás del control de la incertidumbre existe un sentimiento verdadero. Cuando la incertidumbre no es una representación del deseo, sino una modulación natural de un deseo auténtico. Existe además una razón mucho más profunda por la cual mantener viva la esperanza no solo es una exigencia ética, sino también una necesidad estratégica. El deseo es una emoción orientada hacia el futuro. Necesita creer que existe la posibilidad real de alcanzar algo positivo. En el instante en que esa posibilidad desaparece por completo, el deseo deja de poder sobrevivir. Lo que ocupa su lugar dependerá de cada persona y de cada circunstancia. Puede aparecer el duelo. Puede surgir la ira. O puede instalarse esa resignación silenciosa y adormecida que marca el final definitivo de un capítulo. Ninguno de esos estados favorece la seducción. Todos la terminan. Quien comprende verdaderamente la octava ley entiende que, en cierto sentido, también es responsable de la calidad de la esperanza que despierta en otra persona. No responsable en el sentido de estar obligado a cumplir cada expectativa que haya provocado. Pero sí responsable de no despertar esperanzas que jamás tenga la intención de honrar de ninguna manera. Porque crear esperanza, y después destruirla deliberadamente, no es seducción. Es una forma de crueldad cuyas consecuencias psicológicas pueden permanecer durante mucho tiempo en la vida de quien las experimenta. La verdadera seducción jamás busca dejar cicatrices. Busca despertar una conexión capaz de crecer sobre el terreno firme del respeto, de la autenticidad y de una esperanza que, aunque nunca esté completamente asegurada, tampoco sea traicionada innecesariamente. Ley 9. Crea un mundo, no solo un sentimiento. Las emociones desaparecen con el tiempo, los mundos compartidos permanecen en la memoria para siempre. Existe un nivel de la seducción que opera únicamente a través de las emociones. A través de momentos de conexión. De destellos de química. De la electricidad irrepetible de una noche especial. Esos momentos son reales. Son intensos. Y poseen un enorme poder. Pero también son pasajeros.
Una emoción que no está sostenida por un contexto más amplio termina desvaneciéndose junto con las circunstancias que la hicieron posible. Y una seducción que únicamente produce sentimientos, sin construir alrededor de ellos un mundo capaz de sostenerlos y amplificarlos, es una seducción que solo existe en el instante presente. No desarrolla raíces. La novena ley es la ley de la creación de un mundo. Afirma que las seducciones más profundas y duraderas son aquellas en las que quien seduce consigue crear, para la persona que está siendo seducida, la sensación de habitar una realidad diferente. Un mundo donde las cosas parecen ligeramente más luminosas, ligeramente más significativas, ligeramente más llenas de posibilidades que en la vida cotidiana. Un mundo en el que esa persona siente que puede ser más plenamente ella misma, más viva, más libre, más cercana a la mejor versión de su propio ser de lo que normalmente experimenta en el contexto habitual de su existencia. Esto no significa construir una fantasía, ni refugiarse en una ilusión. Aunque, naturalmente, comparte algunos elementos con ambas. Se trata, en realidad, de crear una realidad relacional. Un espacio compartido entre dos personas. Un territorio emocional e intersubjetivo que posee su propia calidad de experiencia. Su propio tono, su propia textura, su propia luz. Toda gran historia de amor crea un mundo semejante. Toda amistad verdaderamente profunda acaba construyendo su propia versión de ese universo compartido. Y quien comprende esta ley cultiva de manera consciente los elementos que hacen posible la existencia de ese mundo. El primer elemento es la calidad del lenguaje compartido. Con el paso del tiempo, toda relación profunda desarrolla un vocabulario privado. Palabras que adquieren un significado especial únicamente para esas dos personas. Expresiones, bromas, referencias, símbolos, pequeños códigos que solo existen dentro de esa relación. Formas abreviadas de recordar experiencias vividas juntos que nadie más podría comprender completamente. Ese lenguaje privado constituye uno de los mecanismos de unión más poderosos que existen en las relaciones humanas. Porque crea la sensación de compartir una realidad exclusiva. Una realidad a la que solo ambos tienen acceso. Y esa exclusividad otorga a la relación una profundidad y una importancia que las conexiones superficiales jamás alcanzan. El segundo elemento es la calidad de las experiencias compartidas. No se trata simplemente de pasar tiempo juntos. Se trata de crear recuerdos que posean una resonancia especial. Momentos que sobresalgan del fondo de la vida cotidiana y permanezcan como verdaderos hitos en la memoria. La tarde que ninguno de los dos había planeado y que terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable. La conversación sincera que ninguno esperaba tener y que transformó para siempre la naturaleza del vínculo. La pequeña aventura que solo les perteneció a ustedes. Aunque fuera algo aparentemente insignificante. Porque precisamente esas experiencias compartidas son las piedras con las que se construyen los grandes vínculos. El tercer elemento consiste en crear una imaginación compartida. El mundo que construye un verdadero seductor no está formado únicamente por recuerdos. También está compuesto por visiones, por posibilidades, por sueños imaginados entre ambos. Por futuros que han sido dibujados apenas con unas pocas palabras y luego dejados abiertos para que la imaginación continúe desarrollándolos silenciosamente. La conversación sobre el lugar al que viajarían si pudieran elegir cualquier destino del mundo. La charla acerca de aquello que crearían si ninguna limitación existiera. Los proyectos imaginarios. Las posibilidades futuras. Todos esos ejercicios de imaginación compartida constituyen auténticos materiales de construcción. Con ellos se edifica un mundo que, dentro de la vida interior de ambas personas, puede llegar a sentirse tan real y tan poderoso como cualquier experiencia física. El cuarto elemento, y quizá el más importante de todos, es la calidad del reconocimiento. El mundo que nace entre dos personas durante una seducción profunda es un mundo donde ambos se sienten verdaderamente reconocidos. No de manera superficial, sino de forma auténtica y específica. Se sienten vistos como rara vez el mundo exterior logra verlos. Cada una de sus cualidades particulares es observada, valorada, celebrada. No necesitan ocultarse. No necesitan interpretar un papel. No necesitan justificar continuamente quiénes son.
Simplemente pueden existir. Y ser aceptados. Habitar una relación donde alguien realmente te ve. Donde comprende aquello que te hace único. Donde aprecia incluso esos aspectos de ti que casi nadie percibe. Es habitar un mundo al que deseas regresar una y otra vez. Porque no es únicamente la compañía de esa persona lo que anhelas. Es la experiencia de quién eres cuando estás dentro de ese mundo que ambos han construido juntos. Y ese es, quizá, el secreto más profundo de esta ley. Las seducciones verdaderamente memorables no triunfan porque despierten una emoción pasajera. Perduran porque crean un lugar emocional al que el corazón siempre desea volver. Un mundo compartido que, una vez vivido, resulta difícil olvidar, precisamente porque permitió a dos personas experimentar una versión más plena, más luminosa y más auténtica de sí mismas. Ley 10. Saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Toda conexión profunda encuentra su fuerza en el equilibrio entre acercarse con intención y alejarse con sabiduría. El ritmo de la seducción nunca sigue una línea recta. Es una danza. Una sucesión de avances y retiradas. Cada movimiento se apoya en el anterior. Cada uno se ajusta cuidadosamente al estado emocional de la otra persona y al momento específico que atraviesa la relación. El seductor que únicamente avanza, que siempre empuja hacia adelante con intensidad y determinación, no genera deseo. Genera la sensación de estar persiguiendo constantemente a alguien. Y aunque esa sensación puede despertar interés en algunas personas, en muchas más activa un impulso completamente distinto. El impulso de alejarse. Del mismo modo, el seductor que solo retrocede no despierta anhelo. Lo que termina provocando es indiferencia. O, con el paso del tiempo, la convicción de que allí no existe ninguna posibilidad real de conexión. La 10ª ley es la ley del ritmo. La comprensión de que la seducción avanza mediante ciclos de acercamiento y retirada. De intensidad y tranquilidad. De cercanía y distancia confortable. Dominar este ritmo constituye una de las habilidades más prácticas dentro del arte de la seducción. Porque aparece en cada interacción. En el ritmo de una conversación. En el desarrollo de un encuentro. Y también en la evolución completa de una relación. El avance es el movimiento hacia la conexión. Es el acto de ofrecer atención auténtica. Calidez. Interés. Disponibilidad. Es la pregunta que va más allá de la superficie. El cumplido tan específico que resulta imposible dudar de su sinceridad. El instante de cercanía emocional o física que, unas semanas antes, todavía no habría sido posible. Cada avance fortalece el vínculo. Calienta la interacción. Y ofrece a la otra persona un espacio emocional hacia el cual puede acercarse. El retroceso, en cambio, representa el movimiento hacia la independencia. Es el cambio natural de atención hacia otros aspectos de la propia vida. Es terminar con elegancia una conversación que estaba siendo maravillosa antes de darle la oportunidad de deteriorarse. Es introducir un momento de ligereza cuando una interacción comienza a adquirir un peso emocional excesivo. Es recordar, mediante una retirada oportuna de la atención más intensa, que quien seduce es una persona completa. Con intereses propios. Con proyectos. Con una vida que no gira exclusivamente alrededor de la relación. La genialidad de este ritmo reside en que cada avance y cada retirada, cuando se realizan correctamente, preparan el terreno para que el siguiente movimiento resulte todavía más poderoso. Una retirada realizada después de un acercamiento exitoso deja a la otra persona en un estado agradable de expectativa. Con el deseo todavía vivo. Con curiosidad por saber qué ocurrirá después. Con una suave inclinación emocional hacia quien acaba de retirarse. Y cuando, tras esa retirada, llega un nuevo acercamiento, el interés que el espacio creado ha permitido crecer hace que ese regreso tenga un impacto mucho mayor del que habría tenido si nunca hubiera existido esa pausa. Saber cuál es el momento adecuado para avanzar exige una profunda sensibilidad hacia el estado emocional de la otra persona. Existen momentos en los que realmente está disponible. Momentos en los que sus defensas han descendido. En los que se siente cómoda. Curiosa. Receptiva. Abierta. Esos son los momentos para avanzar. Pero también existen otros. Momentos en los que está distraída. Sobrecargada. Emocionalmente protegida. O simplemente incapaz de entregarse plenamente a la interacción.
En esos casos, el movimiento correcto no consiste en insistir. Consiste en retirarse con naturalidad. O permanecer presente mediante una compañía tranquila, ligera y sin exigencias. Porque incluso esa forma serena de compartir el tiempo puede convertirse, por sí misma, en una poderosa forma de seducción. Reconocer el instante adecuado para retirarse exige, por otro lado, una gran honestidad respecto a la calidad actual del encuentro. El mejor momento para terminar una conversación suele ser cuando todavía está siendo excelente. Antes de que la energía alcance su punto máximo y comience inevitablemente a descender. Esto requiere una disciplina poco común. La capacidad de renunciar al placer inmediato de prolongar el momento a cambio del enorme valor estratégico de dejar en la memoria de la otra persona el recuerdo de una interacción que terminó exactamente en su mejor instante. Porque las personas rara vez recuerdan con intensidad las conversaciones que se alargaron más de lo necesario. Lo que permanece en la memoria es aquella conversación que concluyó cuando todavía despertaba entusiasmo. Aquella que dejó la sensación de que aún quedaban palabras por decir. Aquella que terminó antes de transformarse en silencio incómodo o en una energía agotada. Ese recuerdo permanece vivo precisamente porque quedó incompleto. Y aquello que permanece incompleto continúa trabajando silenciosamente en la imaginación. Ese es el verdadero secreto de la 10ª ley. La seducción no consiste en avanzar sin descanso, ni en retirarse constantemente. Consiste en dominar el ritmo invisible que alterna cercanía y distancia con naturalidad. Porque, al igual que ocurre en la música, no son únicamente las notas las que crean una obra inolvidable. También lo hacen las pausas, los silencios, los espacios entre un movimiento y el siguiente. Y es precisamente en ese equilibrio donde nace una atracción capaz de crecer de manera orgánica, profunda y duradera. Ley 11. Haz que la otra persona sienta que es la única. El regalo más extraordinario que puedes ofrecer a alguien es una atención tan completa que el resto del mundo deje de existir. De todas las leyes que conforman este libro, quizá la 11ª sea la más fácil de reconocer por sus efectos y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de ejecutar con verdadera autenticidad. Es la ley de la atención exclusiva. El arte de provocar en otra persona la experiencia de que, mientras tu atención está puesta en ella, el resto del mundo ha dejado temporalmente de existir. De que toda tu atención, todo tu interés y todo tu cuidado están disponibles únicamente para ella. Cuando alguien vive una experiencia así, experimenta una de las sensaciones más poderosas que existen dentro de la naturaleza humana. Y, paradójicamente, también una de las más escasas. La mayoría de nuestras interacciones cotidianas, incluso aquellas que nacen de las mejores intenciones, son parciales. Estamos presentes, pero, al mismo tiempo, pensamos en otra cosa. Prestamos atención a otra preocupación. Anticipamos lo que sucederá más tarde. Seguimos mentalmente conectados con asuntos completamente ajenos a la conversación que tenemos delante. Estamos con la persona que tenemos enfrente. Pero una parte de nuestra atención permanece en otro lugar. Y quien conversa con nosotros percibe esa división. Aunque no sea plenamente consciente de ello. Aunque jamás llegue a ponerlo en palabras. En cambio, la persona que ofrece una atención completamente indivisa, que está verdaderamente aquí, y únicamente aquí, crea una experiencia que la inmensa mayoría de las personas apenas ha vivido unas pocas veces, si es que alguna vez la ha vivido. La experiencia de sentirse realmente prioritaria. De no tener que competir con nada, ni con nadie, por la calidad de la presencia de quien tiene delante. Y esa experiencia despierta en quien la recibe una profunda sensación de importancia, de valor, de haber sido auténticamente elegido. Y pocas sensaciones resultan tan poderosamente atractivas como esa. Existe, sin embargo, una aparente paradoja dentro de esta ley. La experiencia que produce es profundamente exclusiva. Pero las condiciones que permiten crearla son universales. El seductor que ha desarrollado una verdadera capacidad de presencia total puede ofrecer esa calidad de atención a cualquier persona sobre la que decida concentrarse. No es una habilidad reservada para una única relación. Sin embargo, en el instante mismo en que esa atención se entrega, quien la recibe la experimenta como algo absolutamente personal. Completamente único. Como si, durante ese momento,
toda la existencia girara únicamente alrededor de esa interacción. Crear una experiencia semejante exige una disciplina extraordinaria. La disciplina de detener realmente todo lo demás. Dejar el teléfono a un lado. No solamente con las manos. También con la mente. Abandonar el diálogo interno acerca del día que terminó. Olvidar, por un momento, las preocupaciones sobre lo que vendrá después. Renunciar a esa constante conversación silenciosa que normalmente ocupa nuestra cabeza. Y dirigir toda la atención hacia la experiencia inmediata de la otra persona. Hacia su voz. Sus gestos. Sus silencios. La manera particular en que sonríe. Las emociones que atraviesan su rostro. La forma única en que ocupa ese momento compartido. Eso es lo que exige una atención plena y auténtica. Y no siempre resulta cómodo. Porque la mente posee una tendencia natural a distraerse. A regresar continuamente a sus propios pensamientos. A refugiarse en la comodidad de aquello que ya conoce. Mantenerse completamente presente requiere entrenamiento. Requiere disciplina. Requiere decisión. Pero la recompensa que ofrece es extraordinaria. Y no únicamente porque fortalezca el poder de la seducción. La práctica constante de la presencia absoluta desarrolla, en quien la cultiva, una capacidad de conexión que transforma todas las relaciones de su vida. Porque la persona que aprende a prestar verdadera atención a otro ser humano descubre algo profundamente importante acerca de lo que significa encontrarse realmente con alguien. Descubre que escuchar no consiste únicamente en oír palabras. Que mirar no consiste únicamente en dirigir los ojos hacia alguien. Que estar presente no significa simplemente compartir el mismo espacio físico. Significa ofrecer una parte de uno mismo sin reservas. Sin distracciones. Sin fragmentaciones. Con una disponibilidad emocional completa. Y ese aprendizaje, una vez adquirido, ya no puede perderse. Transforma para siempre la manera en que una persona ama. La manera en que escucha. La manera en que lidera. La manera en que construye amistades. Y, por supuesto, la manera en que seduce. Porque pocas cosas hacen que un ser humano se sienta tan profundamente valorado como descubrir que, aunque solo sea por unos instantes, ha sido el único universo que existía dentro de la atención de otra persona. Ley 12. Habla al inconsciente. Las palabras convencen a la mente, pero los gestos, la voz y las emociones son los que conquistan el alma. Por debajo del nivel de la comunicación explícita. Por debajo de las palabras, de los argumentos y de las intenciones expresadas de manera consciente. Existe un nivel de comunicación que opera de forma continua y que, en gran medida, permanece fuera de nuestra conciencia. Es el nivel del inconsciente. Ese ámbito de la mente procesa una cantidad inmensa de información que la mente consciente suele ignorar o simplemente no posee la capacidad de analizar de manera directa. El tono de la voz. Las microexpresiones del rostro. La postura del cuerpo. La manera de caminar. El ritmo de los movimientos. La sincronía de los gestos. Las pausas. El tiempo con el que se responde. Los pequeños signos que viajan silenciosamente entre dos personas durante cualquier interacción. Todos ellos son interpretados por el inconsciente con una precisión extraordinaria. Incluso cuando la mente consciente está completamente ocupada prestando atención a otra cosa. La 12ª ley consiste en dominar el arte de seducir al inconsciente. Es decir, dirigir la comunicación no solamente hacia la mente racional de la otra persona, sino también hacia ese nivel mucho más profundo de su percepción que opera por debajo de las normas sociales y de los juicios conscientes. Porque es precisamente en el inconsciente donde nace el deseo. Donde surge la atracción. Donde se construye o se niega la confianza. Donde la decisión de abrirse o cerrarse emocionalmente suele tomarse mucho antes de que la mente consciente haya formulado una explicación lógica de lo que está ocurriendo. Hablarle al inconsciente exige comprender cuáles son los canales de comunicación que ofrecen un acceso más directo a ese nivel de la mente. Uno de los más poderosos es la voz. No tanto las palabras que pronuncia, sino la calidad con la que las pronuncia. La calidez o la frialdad de su tono. La velocidad con la que habla. La serenidad o la inseguridad que transmite. Los momentos en que la voz se vuelve más lenta y profunda. Aquellos otros en los que se acelera.
El inconsciente percibe todos esos matices con una sensibilidad extraordinaria. Y, a partir de ellos, extrae conclusiones acerca de la seguridad, la confianza, la atracción y la fortaleza interior de la otra persona. Conclusiones que, en la mayoría de los casos, la mente consciente jamás llega siquiera a revisar. Otro canal de enorme poder es el contacto físico. El inconsciente registra el contacto humano como una de las señales más fundamentales de cercanía, protección y cuidado. Un contacto apropiado, realizado en el contexto adecuado y con naturalidad, comunica cosas que ninguna cantidad de palabras podría reemplazar. La calidez de una mano apoyada suavemente sobre un brazo. La firmeza de un apretón de manos que transmite interés genuino en lugar de una simple formalidad. Todos esos gestos constituyen mensajes dirigidos directamente al inconsciente. Pasan, por así decirlo, el filtro crítico de la mente racional y llegan directamente al territorio de la experiencia sentida. Un tercer canal de extraordinaria eficacia es la narración de historias. El inconsciente humano está organizado alrededor de los relatos. Pensamos mediante historias. Soñamos mediante historias. Y damos sentido a nuestra existencia organizando nuestras experiencias como si fueran narraciones. Por esa razón, una historia bien contada atraviesa con facilidad las defensas analíticas que la mente consciente suele levantar frente a los intentos directos de persuasión. Cuando cuentas una historia, la otra persona no siente que deba evaluar un argumento. No percibe que tenga que defender una postura. No experimenta presión para responder. Simplemente entra en la experiencia. Y mientras vive esa historia, nacen emociones. Surgen imágenes. Se despiertan asociaciones. Y determinadas ideas encuentran un lugar dentro de su mundo interior. No como algo impuesto desde afuera, sino como respuestas que parecen surgir naturalmente de su propia experiencia. Ese es el verdadero poder del relato. No obliga. Invita. No convence por la fuerza. Permite que la otra persona llegue por sí misma a una conclusión que siente auténticamente propia. Sin embargo, utilizar estos canales exige una responsabilidad ética que hemos venido distinguiendo a lo largo de todo este libro. Existe una diferencia esencial entre la influencia auténtica y la manipulación. Hablar al inconsciente de otra persona para favorecer sus verdaderos intereses. Para crear comprensión, confianza, conexión y un deseo que refleje algo genuino entre ambos, constituye una forma legítima y profundamente hermosa de comunicación humana. Pero dirigirse al inconsciente con el propósito de eludir el juicio racional de la otra persona, de inducir emociones, decisiones o comportamientos que esa persona probablemente no aprobaría si fuera plenamente consciente de cómo están siendo provocados. Eso ya no es influencia. Es manipulación en el sentido más completo de la palabra. Y toda manipulación, tarde o temprano, termina presentando el mismo desenlace. Destruye la confianza. Corroe la autenticidad del vínculo. Y acaba imponiendo un costo psicológico tanto para quien la ejerce como para quien la sufre. Por eso, quien comprende verdaderamente la 12ª ley sabe que el objetivo nunca consiste en dominar la mente de otra persona. Consiste en aprender a comunicarse con la totalidad de su ser. Con su razón. Con sus emociones. Y también con ese silencioso territorio inconsciente donde nacen las conexiones más profundas, las decisiones más importantes y las formas de atracción que permanecen vivas mucho después de que las palabras hayan terminado. Ley 13. El poder del regalo inesperado. Los actos inesperados nacidos de la atención sincera permanecen mucho más tiempo en el corazón que los grandes gestos previstos. La expectativa es el enemigo del asombro. Cuando sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Cuando el patrón de una interacción se vuelve completamente predecible. Nuestro sistema nervioso entra en una especie de automatismo confortable que, aunque resulta agradable, deja de generar emoción. La emoción necesita novedad. El deseo necesita sorpresa. Esa sensación de vitalidad que la seducción busca despertar en otra persona no puede mantenerse mediante aquello que ya se ha convertido en rutina, por excelente que esa rutina haya sido en otro momento. La 13ª ley es la ley del regalo inesperado. Y abarca todas las formas de dar que contienen el elemento de la sorpresa genuina. Algo que la otra persona no esperaba recibir. Algo cuya existencia ni siquiera había imaginado.
Y, en muchos casos, algo que ni siquiera sabía que deseaba hasta el instante en que lo recibió. Esta ley no se refiere únicamente a los regalos materiales, aunque estos pueden ser una de sus expresiones. Habla de cualquier obsequio, gesto o detalle que aparece de forma inesperada y que revela un nivel de atención y consideración que la otra persona desconocía. Un acto que le hace experimentar una de las emociones más delicadas y conmovedoras que existen. La sensación de haber ocupado un lugar en los pensamientos de alguien. El verdadero poder psicológico del regalo inesperado no reside en el objeto entregado. Reside en el mensaje silencioso que ese regalo comunica. Cuando alguien te ofrece algo perfectamente ajustado a quien eres. Algo que solo tiene sentido porque esa persona te ha observado con atención. Porque ha recordado tus palabras, tus gustos, tus pequeñas preferencias. Lo que realmente recibes no es solamente el regalo. Recibes la prueba de que esa persona te ha prestado atención. La evidencia de que le importas. La confirmación de que ha pensado en ti incluso cuando no estabas presente. La demostración de que ocupas un espacio dentro de su mundo interior más allá de los momentos que comparten juntos. Y esa prueba, esa evidencia, esa demostración, tiene el poder de despertar una calidez emocional inmensamente superior al valor económico del obsequio. La clave de esta ley está en la precisión. El regalo inesperado debe estar perfectamente calibrado para la persona que lo recibe. Debe hacer referencia a un comentario que mencionó casualmente semanas atrás. Responder a una necesidad que expresó casi sin darse cuenta. Satisfacer un pequeño deseo que jamás esperó que alguien recordara. Cuando ocurre algo así, nace una sensación muy particular. La sensación de ser profundamente conocido. Y, como hemos visto repetidamente a lo largo de este libro, sentirse profundamente comprendido constituye una de las experiencias más intensas dentro del paisaje del deseo humano. Existe, además, otra condición indispensable. El regalo debe entregarse con absoluta libertad. Sin expectativas visibles. Sin exigencias ocultas. Sin esperar una compensación. El obsequio que lleva implícita la obligación de devolver el favor. El que parece formar parte de una transacción. Pierde casi toda su fuerza. Y, en lugar de generar alegría, suele despertar una ligera incomodidad. El regalo auténtico. El que se ofrece sin condiciones. El que nace simplemente porque algo hizo pensar en esa persona. Es la forma más poderosa de esta ley. Porque es también la más sincera. No comunica únicamente atención. Comunica generosidad. No expresa solamente interés. Expresa la cálida disposición de quien disfruta dando porque el propio acto de dar ya constituye una satisfacción. No porque esté construyendo una deuda emocional que más tarde pretenda cobrar. El regalo inesperado tampoco tiene por qué ser material. Un elogio inesperado, formulado con sinceridad y una precisión poco común, también puede convertirse en un regalo. Dedicar tiempo a alguien justo cuando más lo necesita es un regalo. Escuchar con verdadera disponibilidad cuando nadie más parece hacerlo es un regalo. Hablar bien de una persona en su ausencia. Defender su reputación frente a terceros. Reconocer sus méritos cuando no está presente para escucharlo. Es un regalo especialmente poderoso. Porque se ofrece cuando no existe ninguna recompensa inmediata que obtener. Y precisamente por eso resulta tan creíble. Tan auténtico. Tan inolvidable. Ley 14. Haz que el final sea un nuevo comienzo. La seducción más profunda no termina cuando nace el amor, comienza cuando ambos deciden seguir eligiéndose cada día. Toda seducción tiene un recorrido. Y, como todo recorrido, también tiene un final. Pero la última ley de la seducción sostiene una verdad diferente. El final de una etapa no representa el final del deseo. Si se gestiona con habilidad, sensibilidad y sentimientos auténticos, ese final puede convertirse en el comienzo de una etapa nueva y mucho más profunda. La transición entre la intensidad característica de la seducción inicial y esa forma distinta de deseo, más serena, más estable, en muchos sentidos, más rica, constituye uno de los procesos más importantes y, al mismo tiempo, uno de los menos valorados dentro de toda la experiencia de las relaciones humanas. La 14ª ley consiste precisamente en dominar el arte de esa transición.
Es comprender cómo pasar del encanto propio de la seducción a una conexión capaz de perdurar sin perder aquello que hizo tan poderosa la seducción desde el principio. La primera comprensión que exige esta ley es reconocer que las cualidades que despiertan el deseo durante las primeras etapas de una relación no desaparecen cuando el vínculo se vuelve más profundo. La presencia, la atención, el misterio, la retirada selectiva, la capacidad de dirigirse al yo ideal de la otra persona. Todas esas cualidades siguen siendo relevantes. Siguen conservando su poder a lo largo de toda relación verdaderamente significativa. No dejan de ser importantes cuando la relación se consolida. Si acaso, adquieren todavía más valor. Porque una relación estable enfrenta un desafío adicional. La familiaridad. Mantener vivo el deseo con el paso del tiempo requiere un compromiso consciente y permanente con aquellas prácticas que originalmente lo hicieron nacer. La persona que durante el comienzo de la relación estaba completamente presente, pero que pierde esa capacidad de presencia una vez que todo se vuelve cotidiano, en realidad ha retirado el principal regalo que dio origen a la atracción. La persona que al principio veía y hablaba al yo más elevado de su pareja, pero que con el tiempo empieza a relacionarse únicamente con la versión más rutinaria y superficial de esa persona, permite que la calidad del vínculo se empobrezca. Y ese deterioro se percibe, aunque nunca llegue a expresarse con palabras. La segunda comprensión consiste en descubrir que las nuevas profundidades generan nuevas formas de deseo. Cuando una relación madura y la verdadera intimidad comienza a desarrollarse, la idealización que impulsó la seducción inicial es reemplazada por algo potencialmente mucho más poderoso. El deseo que nace del conocimiento auténtico. El deseo de una persona a quien realmente conoces. De alguien cuya complejidad has descubierto. Cuyas imperfecciones has aceptado. Cuyo modo particular de mirar el mundo ha dejado de resultarte extraño para convertirse en algo profundamente querido. Ese deseo posee una naturaleza distinta del deseo basado en la idealización de las primeras etapas. Brilla menos, pero sostiene mucho más. Se parece menos al fuego intenso de una chispa, y mucho más al calor constante de un hogar. Quizá no deslumbre con la misma intensidad, pero posee una profundidad y una permanencia que aquel fuego inicial jamás podría alcanzar. Quien comprende verdaderamente la 14ª ley sabe que el objetivo nunca fue la seducción en sí misma. La seducción siempre estuvo al servicio de algo mucho mayor. La creación de un vínculo auténtico entre dos personas. Una conexión con una vida propia. Con un mundo interior compartido. Con una calidez capaz de sostenerse a través del tiempo. Las leyes descritas en este libro no constituyen técnicas de manipulación destinadas a conquistar a alguien en contra de su voluntad o de sus verdaderos intereses. Son principios que explican cómo nacen la atracción genuina y la conexión profunda cuando se comprenden con claridad y se practican con sensibilidad, respeto y autenticidad. El final que se transforma en un nuevo comienzo solo es posible cuando toda la seducción ha sido auténtica desde el principio. Cuando la presencia fue real. Cuando la atención fue sincera. Cuando el cuidado nació del corazón. Y cuando el deseo, aun expresándose de formas distintas en cada persona, siempre estuvo guiado por una intención recíproca y genuina. Una seducción construida sobre la apariencia termina inevitablemente. Y suele terminar mal. Porque tarde o temprano la verdadera identidad de quien fingía acaba saliendo a la luz. Y, cuando eso ocurre, la ilusión se derrumba. Pero una seducción edificada sobre la expresión honesta de las verdaderas cualidades de una persona. Guiada por estos principios hacia una conexión cada vez más profunda y auténtica. No concluye cuando desaparece el encanto de los primeros días. Se transforma. Madura. Se profundiza. Y termina convirtiéndose en algo que ninguno de los dos habría podido imaginar al comienzo. Algo mucho más rico. Mucho más sólido. Y mucho más duradero que el resplandor intenso del deseo inicial. Esa es la promesa definitiva de las 14 leyes de la seducción cuando se comprenden y se practican con integridad. No conquistar a otra persona, sino construir una conexión auténtica y perdurable. No representar el deseo, sino despertarlo de manera genuina. No perseguir el encanto efímero de una sola noche, sino crear un mundo compartido entre dos personas. Un mundo al que ambos continúen eligiendo regresar una y otra vez,
incluso sin poder explicar completamente por qué. Y es precisamente en esa elección constante, libre, consciente y profundamente sentida, donde habita la forma más elevada de seducción que un ser humano puede llegar a crear.